In this lesson, we will listen to a simple story in Spanish suited for beginner and intermediate levels. The lesson starts with a slow reading of the text with subtitles. We will then go through the text at normal speed with translations of each part. Finally, we will listen to the text again without subtitles and without translation to test your listening comprehension. Stay tuned after the story for more Spanish building exercises. El empleado gato perfecto. Había una vez en el bullicioso mundo de la compañía de papel Post and Whiskers una diligente empleada gata llamada Cleo. Trabajaba en la oficina de su jefe bastante presumido, un perro llamado Max. A Max le encantaba presumir de sus logros. Una vez perseguí mi cola durante 1 hora entera. Eso es dedicación. Presumía, mientras Cleo luchaba por ocultar su diversión. Temerosa de perder su trabajo, Cleo fingía estar asombrada. ¿Eres tan valiente, Max?, exclamaba, mientras Max continuaba con sus interminables relatos de hazañas extraordinarias, cada uno más mundano que el anterior. Durante las reuniones, Max hablaba interminablemente. Cleo garabateaba en su libreta, fingiendo tomar notas, mientras otros empleados animales intercambiaban miradas divertidas, todos pensando lo mismo. Max era un poco demasiado. Un día, Cleo había tenido suficiente. Mientras Max divagaba sobre el momento en que atrapó su propia cola, Cleo empacó silenciosamente sus cosas y se escapó de la oficina para un merecido descanso para almorzar. En su ausencia, Max continuó presumiendo una y otra vez. Pronto, Max descubrió la ausencia de Cleo y echó de menos sus comentarios y humor juguetón. Max se dio cuenta de que sus relatos no eran tan impresionantes como pensaba y la oficina estaba un poco aburrida sin el ingenio de Cleo. Cuando Cleo regresó, Max la recibió con otra serie de historias. Sin embargo, esta vez, Cleo decidió ser honesta. Max, aprecio tus historias, pero a veces es bueno escuchar y compartir el protagonismo. Hagamos que nuestro lugar de trabajo sea más divertido para todos. Sorprendentemente, Max tomó el consejo de Cleo en serio. La compañía de papel Paws and Whiskers se transformó en un ambiente de trabajo más equilibrado y agradable. La honestidad de Cleo trajo un cambio positivo y Max aprendió la importancia de ser un buen oyente. Y así el cuento de El empleado gato perfecto nos enseña que hay un gran valor en encontrar alegría y humor, incluso en las situaciones más tediosas, haciendo que la rutina diaria sea un poco más llevadera.
Había una vez en el bullicioso mundo de la compañía de papel Paws and Whiskers. Once upon a time in the bustling world of the Paws and Whiskers Paper Company, Una diligente empleada gata llamada Cleo there was a diligent cat employee named Cleo. trabajaba en la oficina de su jefe bastante presumido, un perro llamado Max. She worked in the office of her rather boastful boss, a dog named Max. A Max le encantaba presumir de sus logros. Max loved to brag about his accomplishments. Una vez perseguí mi cola durante 1 hora entera. Eso es dedicación. Presumía. I once chased my tail for an entire hour. That's dedication, he boasted. Mientras Cleo luchaba por ocultar su diversión. While Cleo struggled to hide her amusement. Temerosa de perder su trabajo, Cleo fingía estar asombrada. Afraid she might lose her job, Cleo pretended to be amazed. ¿Eres tan valiente, Max?, exclamaba. You're so brave, Max, she exclaimed. Mientras Max continuaba con sus interminables relatos de hazañas extraordinarias. As Max continued his never-ending tales of extraordinary feats, Cada uno más mundano que el anterior. each more mundane than the last. Durante las reuniones, Max hablaba interminablemente. During meetings, Max would drone on and on. Cleo garabateaba en su libreta, fingiendo tomar notas, Cleo doodled on her notepad, pretending to take notes, mientras otros empleados animales intercambiaban miradas divertidas, while other animal employees exchanged amused glances, todos pensando lo mismo. Max era un poco demasiado. all thinking the same thing. Max was a bit much. Un día, Cleo había tenido suficiente. One day, Cleo had had enough. Mientras Max divagaba sobre el momento en que atrapó su propia cola, While Max rambled on about the time he caught his own tail, Cleo empacó silenciosamente sus cosas y se escapó de la oficina para un merecido descanso para almorzar. Cleo quietly packed her things and snuck out of the office for a well-deserved lunch break. En su ausencia, Max continuó presumiendo, una y otra vez. In her absence, Max continued to boast on and on and on. Pronto, Max descubrió la ausencia de Cleo y echó de menos sus comentarios y humor juguetón. Soon, Max discovered Cleo's absence and missed her comments and playful humor. Max se dio cuenta de que sus relatos no eran tan impresionantes como pensaba. Max soon realized that his tales weren't as impressive as he thought. Y la oficina estaba un poco aburrida sin el ingenio de Cleo. And the office was a bit dull without Cleo's wit. Cuando Cleo regresó, Max la recibió con otra serie de historias. When Cleo returned, Max greeted her with another round of stories. Sin embargo, esta vez, Cleo decidió ser honesta. However, this time, Cleo decided to be honest. Max, aprecio tus historias, pero a veces es bueno escuchar y compartir el protagonismo. Max, I appreciate your stories, but sometimes it's good to listen and share the spotlight. Hagamos que nuestro lugar de trabajo sea más divertido para todos. Let's make our workplace more fun for everyone. Sorprendentemente, Max tomó el consejo de Cleo en serio. Max, surprisingly, took Cleo's advice to heart. La compañía de papel Paws and Whiskers se transformó en un ambiente de trabajo más equilibrado y agradable. The Paws and Whiskers Paper Company transformed into a more balanced and enjoyable work environment. La honestidad de Cleo trajo un cambio positivo Cleo's honesty brought a positive change, y Max aprendió la importancia de ser un buen oyente.
and Max learned the importance of being a good listener. Y así el cuento de El empleado gato perfecto nos enseña And so, the tale of the perfect employee teaches us que hay un gran valor en encontrar alegría y humor, incluso en las situaciones más tediosas, that there is great value in finding joy and humor in even the most tedious situations, haciendo que la rutina diaria sea un poco más llevadera. making the daily grind a little more bearable. Había una vez en el bullicioso mundo de la compañía de papel Post and Whiskers una diligente empleada gata llamada Cleo. Trabajaba en la oficina de su jefe, bastante presumido, un perro llamado Max. A Max le encantaba presumir de sus logros. Una vez perseguí mi cola durante 1 hora entera. Eso es dedicación. Presumía, mientras Cleo luchaba por ocultar su diversión. Temerosa de perder su trabajo, Cleo fingía estar asombrada. ¿Eres tan valiente, Max?, exclamaba, mientras Max continuaba con sus interminables relatos de hazañas extraordinarias, cada uno más mundano que el anterior. Durante las reuniones, Max hablaba interminablemente. Cleo garabateaba en su libreta, fingiendo tomar notas, mientras otros empleados animales intercambiaban miradas divertidas, todos pensando lo mismo. Max era un poco demasiado. Un día, Cleo había tenido suficiente. Mientras Max divagaba sobre el momento en que atrapó su propia cola, Cleo empacó silenciosamente sus cosas y se escapó de la oficina para un merecido descanso para almorzar. En su ausencia, Max continuó presumiendo, una y otra vez. Pronto, Max descubrió la ausencia de Cleo y echó de menos sus comentarios y humor juguetón. Max se dio cuenta de que sus relatos no eran tan impresionantes como pensaba y la oficina estaba un poco aburrida sin el ingenio de Cleo. Cuando Cleo regresó, Max la recibió con otra serie de historias. Sin embargo, esta vez, Cleo decidió ser honesta. Max, aprecio tus historias, pero a veces es bueno escuchar y compartir el protagonismo. Hagamos que nuestro lugar de trabajo sea más divertido para todos. Sorprendentemente, Max tomó el consejo de Cleo en serio. La compañía de papel Paws and Whiskers se transformó en un ambiente de trabajo más equilibrado y agradable. La honestidad de Cleo trajo un cambio positivo y Max aprendió la importancia de ser un buen oyente. Y así el cuento de El empleado gato perfecto nos enseña que hay un gran valor en encontrar alegría y humor, incluso en las situaciones más tediosas, haciendo que la rutina diaria sea un poco más llevadera. Today's Spanish word of the day is sobre, which sounds a lot like so brave, right? It is pronounced sobre. In the story of the perfect employee, Cleo, the cat, works in a busy company called the Paws and Whiskers Paper Company. Her boss, Max, the boastful corgi, loved to brag on and on and on about the things dogs love to do. And Cleo often sarcastically called him so brave. And that is where the mnemonic connection lies. When Max would drone on and on and on, and Cleo would sarcastically say, "You're so brave." So the next time you want to remember how to say on in Spanish, just think of Cleo sarcastically calling Max so brave as he boasted on and on in the office. And you'll immediately remember that sobre means on in Spanish. What a fun little trick! And now for practice sentences with the word sobre.
Translate the following sentence to Spanish. Bobby jumped on the table. Bobby saltó sobre la mesa. Don't put hot pans on the countertop. No pongas sartenes calientes sobre la encimera.